Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro con Augusto Hernández, él es consultor político desde el año 2005, se ha desempeñado como estratega general y digital en múltiples campañas electorales. Actualmente preside la Asociación Internacional de Consultores Políticos y Estrategas Digitales a nivel mundial, es consultor empresarial, político y gubernamental. Tiene una maestría en alta dirección y gestión administrativa, un doctorado en ciencias económicas y doctorado con honoris causa por excelencia educativa. También trabaja temas de reputación, relaciones públicas, publicidad, propaganda, de acciones de gobierno e institucionales. Gracias, Augusto, la verdad, por acceder a esta entrevista. Gracias por brindarnos tu tiempo. Entiendo después de unas elecciones que estuviste en México. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que siguen las redes sociales y obviamente las plataformas donde está la agencia. Y bueno, sí, efectivamente estuvimos recientemente trabajando en las elecciones de mi país, aquí en México, en este proceso 2024 que es el más grande de la historia de mi país. Se han venido conjugando algunos elementos en donde los estados, los diferentes estados, para algunos otros países, departamentos, han venido conjugando sus elecciones para que se hagan en una sola tirada, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión fue la elección más grande de la historia de mi país porque son la mayor cantidad de puestos que se buscaron. Aún hay algunas otras elecciones el próximo año, por ejemplo, en mi estado natal, en Veracruz, vamos a tener elecciones en los 212 municipios y en algunas otras partes también de la República Mexicana. Pero tuvimos la oportunidad de estar en esta elección en México, también tuvimos la oportunidad de este mismo año de estar en la elección de El Salvador y la elección de Costa Rica. Entonces, ha estado movido hasta esta mitad del año 2024. Muy bien, Augusto. Ahora, leyendo un poco tu biografía, empezaste el 2005, año donde, o Sí, más o menos por ahí, sí, sí. em, en esa época no había tanta digitalización, ¿no? Definitivamente. Fíjate que las cosas han ido cambiando, han ido moviéndose. La misma empresa, la misma agencia de la que somos parte, de Consultores Asociados Hernández y Alonso, ha venido sufriendo pues, una serie de cambios, ¿no? Bien lo decías, la situación de la digitalización en el 2005 no era tan fuerte. Sin embargo, los servicios de la empresa son también en parte administrativa, entonces nos hemos venido transformando y precisamente una de las transformaciones por ahí del año 2010 es que precisamente ya entramos de lleno un poquito más a la parte digital, también muy incipiente. Para 2016 es cuando nosotros entramos de lleno a la parte digital, pero las campañas obviamente pues tienen tres escenarios, ¿no? Ahora tres escenarios, escenarios en donde efectivamente nosotros hemos venido transitando y es lo que nos permite el día de hoy, con el apoyo de otras tantas personas, pues ser parte de una campaña política en esos tres escenarios como estrategia general. Descríbeme, por favor, esos tres escenarios. Con mucho gusto. Mira, el primer escenario es el escenario de tierra o el escenario de territorio. Ese escenario en donde es el toca a toca, el puerta a puerta, el casa a casa, el meeting, el contacto con la gente, el abrazo, la entrega de utilitarios o de obsequios, ¿no? También. Pero es esa parte donde se lleva a cabo la la interacción más directa con las personas, con la ciudadanía, donde se les visita, donde se les escucha, donde se reciben también reclamos, ¿no? Porque al final del día el contacto con la gente es tan directo que, en menos en mi país, una mentada de madre te llevas. Ujú. Ahora, el segundo escenario es el escenario de aire. Y es el escenario donde los medios de comunicación masivos tradicionales hacen su trabajo. Es decir, la radio, la televisión, la prensa escrita, y en un limbo muy cercano entre territorio y aire están estas vallas o grandes formatos espectaculares, eh, gigantismo, gigantesca, ¿no? Todo lo que nos puede servir para comunicar. Por último, el escenario digital, también conocido como escenario de agua,
en donde todas las plataformas digitales, todos los medios de comunicación, ahora multimasivos, pero no tradicionales, nos permiten llevar a cabo o dejar el mensaje que queremos de una campaña política gubernamental o de cualquier tipo. Estos serían los tres escenarios principales en donde se lleva a cabo una campaña. Ahora, grandes de la comunicación política, como lo es Gisela Rubac, mexicana, veracruzana, por cierto, también, habla de un metaverso político, ¿no? Pero más allá de eso, en tres grandes escenarios, tres mayúsculos escenarios, serían los que te acabo de mencionar, y yo siempre hago alusión a lo siguiente, David. Al final del día, la estrategia o la parte del escenario más importante para mí se convierte en el lodo. Y se escucha a lo mejor mal porque tenemos por ahí pensado que el lodo es como sucio, ¿no? Pero si tú juntas agua, aire y tierra, definitivamente te va a terminar dando un lodacero, pero es la parte más interesante, porque quiere decir que cuentas con una estrategia general, es decir, una guía, una serie de pasos que te van a guiar tu camino y que en cada uno de los escenarios van a tener una bajada específica. Cuando comenzaste en el año 2005, al año casi 2024, casi 2025, ya 20 años haciendo campañas, ¿qué es lo que ha cambiado, Augusto? Yo creo que sería más fácil decirte que no ha cambiado, Ok. porque el proceso político, lo más constante en el proceso político es el cambio. Mm. Me parece que son pocas cosas las que no han cambiado y eso es triste también, porque al final del día siguen habiendo malas prácticas, que esas son las que no han cambiado desde hace 20 años o más, ¿no? Y esas malas prácticas por lo regular tienen que ver con la simulación. Hay una charla que me ha tocado dar en algunas ocasiones que se llama simuladores, ¿no? Y estos simuladores son aquellas personas y personajes políticos que se acercan a la candidata, a el candidato y le susurran al oído, vamos bien, que le dicen deberías. Son aquellos que le dicen, oye, qué bien lo estás haciendo, oye, me dijeron que estás perfecto y que no hay datos atrás que lo soporten. Es decir, al final del día son aquellos que dicen lo que los candidatos o candidatos muchas veces quieren escuchar, necesitan escuchar, pero el gran problema es que no hay información atrás de ellos. Durante estos 20 años que he tenido la oportunidad de estar de manera directa en la política y también pudiera yo sumarle algunas experiencias contadas precisamente por mi padre y personas allegadas a mí, es que las cosas se hacen diferente, siempre se hacen diferente. A lo mejor no se descubre el hilo negro, ojo, no quiere decir que año con año, proceso por proceso se vayan inventando cosas nuevas, pero se van haciendo cosas nuevas. Y te voy a decir por qué, David, desde mi punto de vista. La política es coyuntural, es decir, van a pasar una serie de circunstancias que van a ir cambiando la situación, para bien o para mal. Es decir, si tú y yo hicimos una campaña en el año 2020 en Perú y hacemos una para un concejal, o tú eres el candidato o fuiste el candidato a concejal y ganamos la elección en el 2020, sería un grave error que cometen muchas y muchos de repetir y de hacer exactamente lo mismo que hicimos la campaña del 20 donde ganamos. Entonces, ¿por qué si ya ganamos con eso? ¿Sí? Pero la gente que votó por ti hace 4 años está viviendo en una situación diferente. Yo esperaría que mejor por tu gestión. Pero de no ser así, la gente está viviendo en una situación totalmente diferente. Porque pasó un proceso de pandemia, porque perdieron personas, porque perdieron empleos. Hay muchas situaciones, por eso es totalmente coyuntural. Cada una de las cuestiones que van pasando hacen que la campaña sea diferente. Así que el primer error es pensar que podemos hacer lo que hemos hecho antes, ya sea en México, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala. Nada es exactamente igual. Hay cosas muy específicas que definitivamente se tienen que hacer siempre, ¿no? Las visitas, escuchar a las personas, definitivamente poner a las personas en el centro de comunicación es algo que es una constante. Sin embargo, como te decía yo, la constante
es el cambio. Ahora, tú hablabas de estos simuladores que entiendo que son, hablo en un lenguaje muy coloquial local, como chamulladores, como personas que em, les venden cebo de culebra al candidato o los vende humo, etcétera, ¿no? Pero que son de confianza, ¿no? Al final del día sí, mira, muchas veces lo que pasa en la política son, son, pues son cuestiones, son vicios, ¿no? Son vicios que se va dando en la política en el día a día y efectivamente son personas que tienen la confianza del candidato, de la candidata, porque también tienen muchos años en el partido político, haciendo política, porque hacen la política de la vieja escuela, pero al final del día son personas a las que se les escucha, a las personas que tienen cierta validación dentro de un proyecto. Yo te puedo decir que durante muchos años en mi país la parte territorial las manejaban operadores políticos. Claro. Operadores políticos que llegaban de manera directa con los líderes de la colonia, del barrio, de la sección y les decían, ¿sabes qué? Aquí hay despensas para tu gente, por favor, ponme una reunión con 20 mujeres para que te traiga yo el candidato y les platique sus propuestas. Y se hacía ese trabajo. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Que muchas veces le decía a él o la candidata, ¿sabes qué? Pues necesito recursos para visitar a las personas. Oye, necesito recursos para bolsas alimentarias o despensas. Oye, necesito hacer una gestión para unos techadumbres de lámina. Necesito una gestión. Y esas gestiones, el candidato las hacía desde el bolsillo, desde las prerrogativas o dinero que da el mismo pueblo para llevar a cabo las campañas políticas y se quedaba en las manos de estos simuladores, ¿no? Y dice, no, yo tengo 200 personas visitadas, listas, preparadas, que van a votar por nosotros. Y el día de la elección, en las casillas donde les correspondía, pues no llegaba esa votación y cada vez se fue bajando la cantidad de votación que estos operadores políticos prometía y decía tener. Claro. Ese es el tipo de simulador. Otro tipo de simulador es el que quiere organizar la campaña política y que no se basa en datos, te decía yo. Ejemplo específico, imaginemos un estratega o un aliado de estrategia comercial para una campaña política que te dice, David, ¿sabes qué? Vamos a llevar a cabo una visita en estas secciones porque ahí es donde tenemos que trabajar. Ah, ok. ¿Y con base en qué? Bueno, es que la experiencia, y yo ya platiqué por eso, pero no podemos seguir tomando decisiones con base en la experiencia o en lo que yo quiero. Definitivamente necesitamos y debemos tomar, diseñar la ruta, es decir, la estrategia con base en datos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un estudio de rentabilidad electoral, de prospectiva analítica de voto, donde nos diga cuáles son las secciones, las colonias, las partes, las casillas, las casas electorales que son un voto switch o este voto que se va dependiendo del candidato, de las propuestas, que va cambiando de un lugar a otro y que no es un voto duro por un partido político, ahí es donde tenemos que llegar a preguntar antes. ¿Qué otra situación es muy común que suceda? El hecho de que no hay medición, ¿no? Oye, ¿cómo vamos? Que iremos muy apretados, vamos arriba por varios puntos. No, hombre, vamos bien, te dicen, vamos bien. Sí, pero con base que no, es que yo hablé con la gente y todos van a votar por nosotros. Sí, claro. Si David llega y pregunta en su casa, oigan, ¿cómo ven a mi candidato? Pues bien, hijo, ¿no? Ujú. Bien, bien, lo vemos bien porque pues tú le echas muchas ganas. Oye, ¿y si irán a votar por él? Sí, sí. Tus dos hermanas, tu otro hermano, es el menor, no, porque no vota, pero ya llevas tres, y mi mamá van a votar por el tuyo, y tu tía Lola también. No, no, todos, pues sí, claro. Si nuestro círculo es tan pequeño y nos sentimos hacia esa situación, definitivamente sí. Cuando no estamos con una medición, cuando seguimos engañándonos, esos simuladores dicen lo que el candidato o candidata quiere escuchar, no lo que necesita, pero sí lo que quiere. Por lo regular es sentir confianza. A veces no está mal tener confianza. Sin embargo, no pisar firme y con base en data es el peor error de una campaña política. A veces para estas campañas de territorio hay estos personajes que te dicen, te presento al gremio tal, ¿no? A los representantes del gremio tal que tienen mil integrantes, ¿no?
Entonces, pero necesito obviamente recursos para llevarte un Claro, desayuno, armo el desayuno, pongo tus pancartas, tú les hablas y ya tenemos, les prometes cosas y ya tenemos 1000. Pero esos gremios muchas veces funcionan así con 20 candidatos que pasan en fila y reciben definitivamente. gente que está... Eso, fíjate que ese comentario que acabas de hacer es lo que le pasó precisamente a un partido político aquí en México, que sé que es conocido a nivel internacional, sobre todo en América Latina, que es el PRI, el Revolucionario Institucional, que precisamente fue quien diseñó muchos años atrás, estuvo prácticamente 70 en el poder en este país, imagínate. Mm, Entonces diseñó estas estructuras políticas por sección electoral, iba colocando a líderes y lideresas seccionales que hacían esta función, ¿no? Que hacían la función además de bajar los apoyos, de tenerlo. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Que al no tener más que en periodos electorales el apoyo del partido, de la gente, las personas empezaron a buscar por dónde más obtener recursos. Ya no esperaban el del Partido Revolucionario Institucional, sino el partido al que llegaran iban a decir, sí, sí, yo aquí claro. junto a las 20 y juntaban las mismas 20 mujeres que recibían en las mismas 20 despensas, amistades de ellas cercanas, y de repente decía, pues ahora sí que al final voten pues, por mi partido, pero si no, voten por quien quieran. Al final de cuentas, pues ya nos dieron el apoyo, ya nos dieron las gestiones o ya nos dieron lo que nos tenían que dar, ¿no? Así que sí, efectivamente, todo este tipo de simulación empezó a acontecer, pero tristemente, la simulación y esto que tú lo llamaste muy bien, así es como yo también les digo, estos vendehumos, Mm, están por todas partes. En el escenario de aire, de los medios masivos de comunicación también existen, ¿no? Estos panfletos donde de repente, oye, te voy a sacar una nota donde vas a aparecer tú y, muy bien, y de repente lo vamos a distribuir en muchísimas partes y la gente se va a dar a entender y de repente no sale el mismo tiraje que prometieron, no sale en los lugares que dijeron que iban a estar. Oye, voy a estar reproduciendo tu video en mis tótems o pantallas. Si no sale, perdimos. Pero peor aún cuando se trata de cuestiones digitales. De repente, las y los candidatos creen que el hecho de ser o de volverse viral es con lo que se va a ganar. Al final del día, los likes no votan. Y sabemos que el escenario digital es un escenario altamente rentable porque es mucho más económico que cualquiera de los otros. Es rentable porque es un escenario donde podemos llegar de manera masiva sin tenernos que estar desplazando y que pudiéramos generar con una buena estrategia contenidos tácticos atemporales que mm. pueden estarse viendo en diferentes momentos sin que tú tengas que estar perdiendo algo que es valioso, que es el tiempo en generarlos. Pero más allá de eso es cuando tú le vendes al candidato o candidata o a estas personas que se dedican a esto, les dicen, ¿sabes qué? Es que ya logramos que tengas 3000 likes y cada publicación tiene 3000 likes, pero comprados, ¿no? Mm. De estos bot center o troll center, que de repente, pues tus publicaciones, qué raro que tenían 3000 likes todas y no sacaste más que 5000 votos, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Bueno, pues precisamente también ahí hay muchas personas que están vendiendo humo, que le dicen que van a generar contenidos de alta calidad, que le dice que los contenidos se están desplazando y al final del día simplemente lo hacen para que haya los KPIs, las metas que dijeron, pero no están llegando a las personas idóneas. Entonces, tristemente la simulación está en todos los escenarios, tristemente la simulación está presente en las campañas políticas de toda América Latina. Yo no he conocido hasta este momento un país en donde no exista simulación, en donde no existan estos pequeños grandes detalles para hacer política de forma profesional, pero precisamente espacios como este, espacios como el que está trabajando la agencia Politicólogos, pues son para eso, ¿no? Para profesionalizar la política y para quitarnos esas malas prácticas. Me interesa saber cómo enfrentas tú a los simuladores, porque es complicado ser consultor, llegar como externo y tener un círculo de confianza que te va a estar grillando, como dicen en México, o como decimos acá, te va a estar moviendo la alfombra o te va a estar dando puñaladas por la espalda para que no te escuchen tanto a ti y los escuchen más a ellos. Em,
A veces uno dice es falta de tema de conocimiento, ¿no? Uno va y explica qué es lo que va a hacer y a través del tema de conocimiento que me ha pasado, hay muchas personas de parte de la campaña que son renuentes al trabajo, pero explicándoles un poco cómo va a ser el trabajo, de buena manera sí se ha sabido complementar, pero hay personas que definitivamente tienen otro tipo de interés, sienten Claro. ser políticos o está chocando con intereses ya directamente profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, tú mira, eso? la verdad es que es bastante complejo. Yo no tendría una fórmula secreta que compartirte o compartirle a la gente que nos está viendo. Es una de las partes más complejas, efectivamente, de trabajar. Cuando uno llega como consultor, eh, el trabajo siempre del externo es complejo, porque siempre es el que se viene a robar el trabajo. El tenemos 3 años aquí con el candidato machacando y nosotros lo hemos hecho para que llegue este tercero. Y efectivamente la técnica principal es hablar, comunicar y decirles aquí estamos. Informarles que llega uno a sumar a su trabajo. Por lo regular, esos equipos locales, equipos internos, son los que terminan trabajando posteriormente en las municipalidades, en los municipios, en las alcaldías, en los cantones, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y uno llega, hace su trabajo y se va. Y es entendible, y sobre todo con la experiencia de los años, sabe uno que te van a grillar, que te van a mover la alfombra y que van a hacer todo lo posible porque tu trabajo se vea mal. Al final del día, lo que termina uno haciendo, y es la recomendación que yo podría hacerte a ti y a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, es precisamente que el trabajo sea lo más profesional posible, que las metas que traces sean claras, que los objetivos que vas a llevar sean claros y que siempre sean demostrables. Esa es la parte fundamental, porque cuando tú haces estrategia, David, cuando tú haces estrategia real, sea general o sea digital, territorial, en aire, al final del día es un camino a seguir, pero tienes un objetivo. El objetivo de una campaña política no siempre es ganar. Yo te puedo comentar que recientemente en este proceso electoral tuvimos una clienta que jugaba a una diputación federal y desde el principio sabíamos que no íbamos a poder ganar. Los números no nos daban, obviamente todo esto basado en análisis de prospectiva de votos, en análisis de rentabilidad electoral, obviamente en escucha social y en una serie de mecanismos que nosotros basamos nuestra investigación inicial para de ahí detonar la estrategia. Pero sí prometimos un segundo lugar y prometimos que íbamos a meter 30,000 votos. Sí logramos el segundo lugar y metimos 40,000 votos. Entonces, no siempre el objetivo debe de ser ganar, ¿no? Posiblemente el objetivo puede ser posicionarte y en la siguiente elección lograr el triunfo o ganar un espacio dentro de la municipalidad, no sé, pueden ser varios los objetivos. Y mi punto es, cuando tú eres claro y eres medible, es más fácil demostrar que tu trabajo está hecho, aunque te pongan el pie. ¿Qué es lo que pasa por lo regular con los simuladores, por lo regular con las personas? Oye, ¿me das un reporte de tus acciones? Sí, sí, claro. Nunca te dan un reporte porque no saben hacer nada, porque no lo han hecho, porque nunca tuvieron claro cuál es su objetivo, simplemente están, y no dudo que trabajen, hay personas que trabajan muchísimo, llegan desde muy temprano a la casa de campaña o al búnker y se van muy, muy tarde, pero sus acciones no producen nada. Entonces, el hecho de que tú tengas KPIs bien medidos en lo digital y no digital, porque al final del día, pues es tu medición, ¿no? Pero metas u objetivos bien claros, que sean medibles, que sean realizables y que tú los entregues en un reporte y que siempre lo que tú digas que vas a hacer lo termines entregando y reportando. Mira, lo que te dije, aquí está hecho, se cumplió hacia arriba en una expectativa. O sabes qué, desafortunadamente lo que yo planeé no salió bien, pero ya entendí qué fue lo que pasó. Aquí está, vamos a hacer este ajuste y vamos para adelante. Hablar, como tú lo decías, hablarle a la gente, decirle que, para qué estás ahí, que vas a sumar, pero al final del día me parece que lo que tienes o debes de hacer principalmente es no darle a las demás personas el valor de que pueden echar a perder su trabajo. Es decir, haz lo tuyo, generas lo tuyo y lo demás no te importa. Si bien estás ahí para sumar, tú tienes que hacer que las cosas tuyas sucedan.
No le puedes dejar en manos de un tercero la actividad que tú estás llevando. Y esa es la parte complicada porque empieza uno a llevar equipo de externo para asegurarte efectivamente de que tu estrategia o de lo que tú estás proponiendo que se haga se cumpla correctamente, ¿no? Ahí es donde empiezan todavía un poquito más los problemas y los roces con los grupos internos, que muchas veces se adaptan y terminan siendo un nuevo equipo de tu parte. Sí, sí, es verdad. Em, Augusto, ahora me estabas hablando de en que el candidato entienda ciertos KPIs, por ejemplo, en digital. En digital yo efectivamente digo que el voto no está en el like, pero tengo métricas, por ejemplo, si quiero saber nivel de conocimiento, mi métrica en digital, por ejemplo, es alcance o impresiones, ¿no? O la frecuencia, digamos. ¿Cuántas veces más vieron una publicación? Si mi frecuencia está en 2 o en 3 quiere decir que estoy generando tal vez más conocimiento, ¿no? Claro. Em, o por ejemplo, pero son conceptos que los candidatos normalmente no saben. O por ejemplo, yo digo, si aumento con campaña de remarketing ya, el concepto de remarketing ya es un poco difícil, si es que no sabes, ¿no? O si la persona no está tan acostumbrada. Si pongo campaña de remarketing en los contenidos que son mejores, en los que te ha ido mejor, y a través de eso aumento el engagement, ya, ese concepto nada más se le puede hacer un mundo, pero para mí como consultor es mi KPI, porque digo, estoy fidelizando a estas personas en estas publicaciones donde nos ha ido mejor y estoy descartando estas publicaciones en una campaña de remarketing, ¿no? Entonces, a veces en digital yo creo que es un poco más difícil que te entiendan los KPIs o en este sentido tú cómo haces. O he escuchado a consultores que dicen, no, al candidato tú haz tu trabajo y le das una dopamina de likes para que te deje de trabajar, ¿no? O cómprale sus seguidores y para que te deje trabajar, porque si tú le hablas de engagement no va a entender y él va a querer sus likes. ¿Cómo haces tú? Mira, la verdad es que te voy a ser muy sincero, depende del candidato y de la candidata. Hay candidatos que se dejan guiar, hay candidatos que les gusta entender de qué se trata lo que estás haciendo, sobre todo en la parte digital, y hay algunos otros que efectivamente son muy duros. Y precisamente para eso es el aspecto de vanidad, ¿no? Que le llamamos, ¿sabes qué? Dale en el ego, como tú lo decías, mándale los likes suficientes. Oye, tuvimos menos likes, no te preocupes, ahorita vemos cómo se comporta. Claro, claro. Mira, no es lo más correcto, debo decirlo, pero sí lo hacemos, porque al final del día, si tú sabes, ya te diste cuenta que con ese like de vanidad, el candidato o la candidata está tranquila y se pone a hacer lo suyo, que es ser candidato o candidata, hazlo, porque entonces ya te va a permitir, no va a estar presionándote, oye, no hay likes, oye, pues ni siquiera hemos podido pautar porque no has decidido los montos de pauta, ¿no? Cada candidato y candidata es un mundo diferente. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Dependerá de ella, de él, qué tanto se preste para hacer este entendimiento. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final del día uno traza una estrategia y la tiene uno que seguir, haciendo lo imposible tal vez, muchas veces. Pero sí, la verdad es que debo reconocer que sí, una tanda de likes y me encorazona, te puede salvar una tarde y con esa tarde te puede dar la tranquilidad para hacer otro tipo de trabajo. Hay una situación que me interesa muchísimo platicarte, precisamente de lo que acabas de decir. Nosotros dentro de la metodología de trabajo que tenemos, hacemos la validación de piezas. Obviamente no siempre la hacemos porque no todos los proyectos tienen el presupuesto para hacerlo. Algunos otros no les importa y prefieren decir, ¿sabes qué? No me valides. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una de las áreas de todo el clúster de empresas, porque obviamente nosotros no podemos hacer todo, sería mentir decirles a las personas que nosotros hacemos todo juntos, pero tenemos empresas aliadas y hermanas que trabajan con nosotros desde muchos años y lo que hacemos precisamente es validar las piezas. ¿Cómo hacemos la validación de piezas? Con un eye tracking, pero además de con un eye tracking, hacemos la validación de piezas con estudios neuro con base tecnológica. ¿Qué es esto? Es un estudio que ya no tiene nada que ver con focus group, no es un estudio que tenga que ver con encuestas, sino que precisamente colocamos cascos que van a leer realmente lo que hacen es leer la mente de las personas, ¿no?
no podemos saber qué es lo que está pensando en ese momento, pero sí que le está haciendo sentir el estímulo. Es decir, estos cascos leen donde se pinta de mayor color la relación neuronal existente y con ello nosotros podemos descifrar, dependiendo de la posición, si le está causando una sensación satisfactoria o no, si le está llevando un nivel de excitación o si es de tristeza o enojo. Y entonces nosotros nos podemos poner a validar un mensaje, el mensaje o el speech que va a realizar la gente con candidata o sin candidata, en la calle, en la parte territorial, podemos validar la ropa con la que se va a estar presentando nuestro candidato o nuestra candidata, podemos ver si el color le queda o le provoca mejor reacción a las personas, spot publicitario lo podemos validar, una valla publicitaria podemos ver si los primeros golpes y la cantidad de situaciones de calor, marcas de calor nos dicen que las personas están viendo la publicidad como la queremos que la vean, dependiendo del momento en el que esté, si es un posicionamiento, si es otra parte de otra microfase de la campaña. Pero entonces, estos tipos de estudios que nosotros utilizamos, que te digo son neuro con base tecnológica, no nada más es el casco, también son unos sensores que van conectados a la mano, a la piel, y al cuello porque miden la reacción hipergalvánica de la piel, es decir, qué tanto eriza o qué tanto abre el poro, qué tanto sudora, un reconocimiento facial con cámaras que nos permite saber esos microgestos que posiblemente en este momento no se vean, pero existen en mí y en ti y en todas las personas que nos estén viendo en este momento, y eso nos puede decir qué es lo que está percibiendo, qué es lo que está sintiendo. Entonces tenemos la respuesta que nos da consciente y después tenemos la respuesta que inconscientemente su cerebro, su gesticulación nos está dando y eso nos permite validar las piezas. Que esa es la que nos importa como consultores, ¿no? La inconsciente. ¿Qué tanto nosotros Definitivo. vamos al inconsciente? Ahora, hablando de temas, a mí me parece muy interesante lo que me has dicho. La verdad es que no he usado ese tipo de estudios para temas estratégicos, sí he usado estudios semióticos, em, más que nada semióticos, de verdad. Pero, por ejemplo, para hablar un poco más, entrar un poco más en temas de estrategia, porque me parece súper interesante lo que has mencionado. Esto entra, por ejemplo, las definiciones estratégicas que yo manejo, ¿no? Ya, definición de una causa, de un arquetipo, el tono de comunicación y los proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, tengo otras más, pero básicamente defino estratégicamente eso. Pero me imagino que hay otras definiciones estratégicas con las que trabajan distintos consultores, ¿no? Esto es para validar la estrategia, para aterrizar la estrategia en mensajes, o es para para el diagnóstico, para la investigación posterior al diagnóstico. ¿En qué momento usas Puedo, esto? puedo utilizarlo en los tres momentos y en un cierre final, porque los estudios que nosotros estamos aplicando con Neurohipercubo, nuestra empresa hermana, precisamente nos permiten a nosotros validar diferentes estímulos. Es decir, yo puedo hacer un diagnóstico con mi imagen, tu imagen como candidato. Más allá de la ropa, yo puedo hacer que las personas te asignen algo que ellos crean negativo o positivo. Oye, imaginen, ahí está la imagen de David, son personas que no te conocen, pero están participando del estudio, y yo les pregunto, ¿qué opinas de esta persona? Escúchalo hablar, les pongo un fragmento de un video. ¿Qué opinas de esta persona? Se te hace una persona honesta, empática, y ellos te van asignando, ¿no? Honesto, sí, no, no tanto. O es una persona que se ve muy fuerte, te asignan cosas positivas o negativas y yo puedo medir qué es lo que tú le estás provocando a las personas, cómo eres. Y tal vez con eso buscamos precisamente un mix de arquetipo que te quepa, pero que nos pueda servir a nosotros. Podemos hacer un diagnóstico, además cognitivo del candidato o candidata para saber, oye, de repente sabes que el candidato no se va a acordar de las personas, es malísimo para recordar. Pasa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay que ponerle a una persona que sí se le lleve absolutamente todo y le esté recordando los nombres de las personas que ya saludó, las cosas que le pidieron. Nos permite hacer un diagnóstico del candidato, de la situación.
podemos medir, mientras estamos midiendo a nuestro candidato de nuestro proyecto, podemos estar midiendo a las y los contrincantes, exactamente lo mismo. Y con ello determinar qué es lo que le da a las personas. Recordemos que la política y el gobierno es de realidad, pero perspectiva es realidad, ¿no? Entonces, lo que la gente percibe termina siendo la realidad. Oye, pues este es un mal encarado, pero a la gente le cae bien. Ah, bueno, pues entonces sigamos de ese lado. Nos permite hacer diagnóstico, nos permite validar las piezas una vez que ya están desarrolladas. Por eso te decía, yo nos puede permitir validar un spot, pero más allá de eso yo te puedo poner 3 spots diferentes. Y entonces el spot que tenga un mejor rendimiento es el que suelto. Y dejo de estar gastando el recurso en soltar, medir, revisar, ajustar. Ah, no, no terminó de funcionar, sácalo y no lo vuelvas a mostrar, o que esa pieza no entre a una estrategia, o en este caso sería una táctica de retargeting, y me queda claro. Ahora, cuando ya tenemos validadas las piezas fijas o en video, las palabras que se van a utilizar, cuando ya sabemos que esto está validado, nos podemos ir un poquito más fuerte, y entonces ya no hacemos retargeting, sino hacemos que sea atemporal la publicación, ¿no? Que esté corriendo en diferentes momentos, porque yo ya validé, ya sé que ese producto puede, me voy a escuchar mal, pero puede ser feo, pero funcional, ¿no? O sea, oye, es que Claro. campaña fue muy fea. Olvídate lo fea, fue funcional, que es lo que a mí me importa. Como tú dices, como consultor, funcional. Oye, es que no me veo muy guapa, no me veo muy guapo. Háganle un spot donde se vea muy bien, que le guste. Ponlo a circular, ese no nos va a importar. Lo que nos importa es este que tiene el mensaje y le está haciendo clic a las personas y se están sumando al proyecto. O es una campaña de contraste, ¿no? Porque recordemos que al final del día hablamos de 3 escenarios al inicio de la charla, pero también debemos de recordar que hay diferentes tipos de campaña. Estamos hablando, todo lo que hemos hablado ha sido de campaña A, pero también hay campaña B, ¿no? Que es la campaña lateral, la que no sale de manera directa por el canal del partido o del candidato, no es estas institucionales, llamémosla de esta forma, sino que son campañas laterales donde también podemos estar haciendo contraste, o hay que aceptarlo, campaña gris o negra, ¿no? Mm. Para adentrarnos un poquito en el tema de campañas negras, quiero un poquito nada más. En el tema de campañas negras, cuando normalmente hay varias metodologías, ¿no? Por ejemplo, una metodología es tal vez medir, hacer un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, o fortalezas y debilidades en el tema interno. Y uno dice, ya claro, ataco a la fortaleza para disminuir, para que su voto blando disminuya, ¿no? Porque verdaderamente uno golpea atacando a la fortaleza y no a las debilidades, ¿no? Pero si quiero reafirmar un voto, no sé, un voto no duro para mí, o un voto negativo que tiene el candidato, voy a las debilidades, ¿no? Hay otra metodología que dice reputación central. ¿Cuál es la reputación central? Y a partir de la reputación central voy midiendo cuál es la reputación periférica del candidato, por ejemplo, opositor, ¿no? Y por ahí ataco. En este sentido, ¿qué metodologías también sugieres para temas de campañas negras y ataque directamente al otro candidato? Mira, me parece que el uso de la campaña negra hay que tratar, y lo digo de verdad en serio, no quiere decir que no lo haya yo hecho, sí lo he hecho, pero creo que hay que tratar de evitarlo, y hay que utilizar mucho la campaña gris o de contraste. Porque al final del día tú acabas de decir que dentro de las metodologías de campaña negra, pues está contrastar, ¿no? Sí. Tomas las fortalezas y terminas haciendo un trabajo de investigación, de Mm. análisis, y vas al ataque precisamente de estos puntos. Al final del día, creo que va a depender de la estrategia general y del posicionamiento coyuntural que tenga nuestro proceso electoral, pero es también muy interesante que nosotros ataquemos el voto switch, ¿no? Señalabas tú voto blando o voto duro positivo para mí, para reforzarlo o para disminuirlo. Bueno, Pero me parece que el trabajo más importante de la campaña gris contraste, y en algunos casos de la negra, es robarnos la voluntad de las personas que están en el voto switch.
en ese voto que no está por un partido siempre, en ese voto que no voy a votar por los azules, no voy a votar por los rojos, no es que esté en contra de, simplemente es qué me propone o cuál es el menos malo, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que enfocar e identificar, no nada más, fíjate, no nada más las debilidades, fortalezas, entender cuáles son las oportunidades y situaciones que podemos atacar del contrincante. Claro que es importante, pero también es sumamente importante, y esta creo que es una clave que no debes de perder de vista, el hecho de saber qué es lo que le importa a las personas. Muchas veces nosotros decimos, pues es que hay que pegarle aquí porque anduvo con muchas mujeres, pero si el voto switch es un voto machista que valora que ande con muchas mujeres, en el lugar de pegarle negativos, le vas a estar pegando positivos, Mm, ¿no? Te puedo hacer un comentario rapidísimo acerca con estos estudios que estuvimos realizando de neuro con base tecnológica. En un país centroamericano nos tocó hacer un análisis del presidente de la República, contratados por otras personas, ¿no? Opositores. Entonces ellos habían implementado una campaña para asignarle al presidente de la República la idea de que era una persona intolerante. Nosotros hicimos mediciones y después de la medición, el punto número 2 que salía era honesto y el segundo punto era intolerante. Cuando vieron el resultado en gráfica de segundo lugar intolerante, aplaudieron. Lo logramos, tenemos 3 semanas golpeando a la intolerancia del señor. Es un buen trabajo. Y les dijimos, pues sí, pero no. Los llevamos a la segunda parte del mismo estudio, dijimos, ahora miren lo que le provoca a las personas que el presidente sea intolerante. Y no era enojo, no era molestia. Por el contrario, los llevaba hacia la excitación. Este país centroamericano tiene unas formas muy específicas, su gente es muy tranquila, muy calmada, y el hecho de que su presidente sea intolerante, sea arrojado, responda rápido, les gustaba. Entonces, lo que este partido de oposición había estado haciendo durante 3 semanas no era darle negativos, sino era asignarle positivos. mm, Es exactamente lo mismo. La campaña negra o la campaña gris no nada más se debe basar en lo que yo creo que le puede doler, sino lo que a la gente, ya sea voto blando, switch o voto duro, puede hacer. Por último, nada más comentarte, también dependerá del objetivo. Pudiera ser, hay elecciones que sí lo ameritan, pudiera ser que el objetivo sea inhibir el voto, ¿no? No lo quiero ni para mí, no lo quiero ni para él. Si yo inhibo el voto, yo sé que yo tengo voto duro, que me va a sostener y ese me pueda. Y con ello, entonces, efectivamente, es que nos permitiría a nosotros generar una estrategia, a lo mejor de vandalizar, de generar miedo, de señalar que la elección se la van a robar, etcétera, y de con ello condición. inhibir el voto. Claro. Interesante todo lo que mencionas, Augusto. Ahora entrando un poquito más al tema, ya hemos hablado digital, ya hemos hablado un poco de territorio, hemos hablado de estrategia, campaña negra, hablándote un poco más del tema de prensa, siendo estratega general. Hoy en día muchas personas dicen, no, los medios digitales, con campaña digital, pues todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó casos donde solamente con campaña digital se han logrado buenos resultados y casos que no, y casos que definitivamente no. Entonces, em, la campaña de prensa muchas veces, uno como consultor, dependiendo de la elección o del nivel de elección o de cantidad de electores o de la circunscripción, tiene que ir valorando. ¿Cuáles son para ti lo que tú consideras como metodología, como KPIs o cómo piensas que cómo piensas que da resultado una campaña de prensa? Y si me puedes poner algunos ejemplos. Mira, es una pregunta muy interesante. Creo, te voy a decir lo que creo, y lo digo de mucho corazón. Creo que en la industria de la consultoría, quienes tratamos de hacer la consultoría de la mejor forma posible, sobreanalizamos mucho las cosas. Mm,
Es decir, de repente queremos ser tan metodológicos y metódicos que decimos, sí, una frase que decía mi padre de toda la vida, o la dice, sí, solo sí, siempre y cuando sí se cumple esta premisa, hacemos esto. Mm, Y de repente somos tan rudos que decimos, es que faltaron una nada para lograrlo, por eso no la mandé. Creo que también hay que aceptar de vez en cuando la corazonada, obviamente basada en datos, ¿no? Siempre basada en datos, pero decir, oye, creo que puede ser por aquí. Hay que analizar definitivamente, más allá de lo que la radio, la televisión o la prensa escrita te diga que son sus alcances, hay que ver a dónde quieres llegar o qué tipo de notas quieres hacer para el círculo rojo. Al final del día, el círculo rojo son aquellas personas que estén o no dentro de la política y que les interesa buscar y tener información, no nada más de la política, sino información, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis para el círculo rojo, el mismo círculo rojo nos puede ayudar a ser nuestro validador de tercero. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las campañas son yo, yo, yo. Haré, haré, haré. Y lo que poco se dice es que un tercero diga, él es la opción, lo ha hecho, ha cumplido, sabe trabajar, yo lo conozco, tiene mi confianza. La verdad es que me caía muy mal David, pero cuando lo conocí, es mm, una persona fabulosa, me arrepiento de que pensaba yo mal. Cuando hacemos este tipo de cambios y humanizamos a las personas, nos ayuda. Las notas escritas, la prensa escrita, la radio y obviamente también la televisión, que ha perdido alcance, lo diría yo, sobre sí, todo por esta situación de la vorágine en la que vivimos todas y todos, y que ahora pues lo que utilizamos son este tipo de instrumentos, porque el consumo es bajo demanda, ¿no? Oye, en este momento estoy libre, en este momento consumo los productos. Me ocupé, ya no lo veo, y la televisión con sus horarios tan fijos, debes de estar desocupado al horario que está el programa, es lo que ha cambiado la situación. Pero precisamente me parece que cuando nosotros logramos instalar en los medios masivos de comunicación tradicionales una narrativa es fundamental. Ojo, siempre y cuando sea una parte pues por convenio pagada, etcétera, y una gran parte por relación pública. Cuando nosotros únicamente queremos que por convenio o por pago se instale una narrativa, esta narrativa no va a ser creíble. mm, So, cuando nosotros hemos estado trabajando un arquetipo posiblemente que no le cuadra al candidato o la candidata. Creo entonces que más allá de determinar cuándo, en qué momento, será hacer un análisis, conocer de la mejor forma posible. Cuando somos externos a veces no conocemos el país, no conocemos el lugar, pero si nos rodeamos de las personas adecuadas y hacemos un análisis real de las personas y vemos cómo consume, dónde lee, dónde busca, qué es lo que importa, a quién es a quien sigue, lo dijo fulano, es que debe de ser cierto. Cuando nosotros terminamos de hacer ese análisis y creemos que nosotros necesitamos el impulso de la validación de un tercero, los medios masivos de comunicación tradicionales pueden ser de gran ayuda. Entonces creo que más allá de sí tener la situación de las mediciones que nos pueden dar por alcances o las necesidades, no perdamos de vista dos cosas. Uno, que siempre hay que estar en los medios de comunicación, o sea, es obligatorio. mm, Vas a hacer campaña política, tienes que hacerla en los tres escenarios. No puedes solo hacerla en digital. Oye, pero es que yo soy muy bueno y a mí la gente me sigue mucho. Sí, no quiere decir que no puedas ganar una campaña haciendo únicamente estrategia o escenario digital. Pero si tú no cuidas el voto el día de la elección, olvídate. Si tú no llevas a las personas a trabajar, si no les impulsas, si no les activas el día de la votación a que salgan a votar, posiblemente el sesgo cognitivo de ganador, que ya tú mismo les creaste en redes sociales, hacen que las personas inhiban el voto y ya para que salga a votar va a ganar por mucho, ¿no? No importa un voto más, un voto menos, y ahí puedes empezar a perder. Entonces, siempre se hace campaña política en los tres escenarios. Habrá espacios donde puedas hacerlo de mejor forma, en espacios digitales y ganes mucho más tiempo y alcance.
pero hay todavía muchas partes en toda la América Latina que el trabajo digital no es suficiente, ¿no? Hay espacios donde de plano no hay espacio para trabajar en lo digital y tienes que trabajar mucho más el territorio, un poco menos el aire. Entonces, creo que serían algunos de los puntos que yo por lo regular utilizo y analizo para saber cómo hacer la campaña, pero eso sí, siempre, siempre, siempre está considerado que debemos hacer campaña en aire. Y por ello también será muy importante capacitar a nuestra candidata, a nuestro candidato para que use correctamente los medios de comunicación, para que declare correctamente. Ahora que es muy de moda también que todas y todos participen en debates, no importando que sea una alcaldía o un concejal, participan en debates, que haga un buen uso del tiempo, de la voz, que utilice inflexiones de voz que le permita comunicar. Tenemos que capacitar a nuestras candidatas y nuestros candidatos, no nada más la nota escrita y el boletín que lancemos, sino también que ellos se comuniquen correctamente con los medios masivos de comunicación tradicionales. Augusto, te juro que tengo 20.000 preguntas, pero he estado ordenando mi cabeza mientras has estado hablando, porque cada cosa que te escuchaba generaba en mí una repregunta. Em, por ejemplo, en temas de narrativas, yo escuchaba, bueno, un consultor, por ejemplo, español, me acuerdo que estaba viendo un documental, decía, claro, yo soy manipulador, pero manipulador en el buen sentido de la palabra porque yo manipulo el lenguaje, así como el que manipula la carne, yo manipulo el lenguaje. Y como manipulo el lenguaje, obviamente creo narrativas que sean favorables para mi candidato o para cierta causa para que me contraten, ¿no? O por ejemplo, él decía, el uso de las triadas, por ejemplo, con el uso de las triadas o de las anáforas en un discurso político, son los que generan mayor tipo de atención, o terminar con triadas generan mayor excitación y por lo tanto aplauso, ¿no? En tema de construir la narrativa, el lenguaje, muchas veces se dice que es como caminar en una cuerda con dos platillos, ¿no? Si yo hago un mensaje muy extremo, llego a un público más pequeño, pero tengo más capacidad de fidelizar a ese público. Si mientras yo voy ablandando el mensaje y lo hago más general, tengo la posibilidad de ir a más personas, pero con el riesgo de no fidelizar a tantos. Entonces, al construir la narrativa, al construir lo que yo le llamo el relato, bueno, yo le llamo a través de algunos mentores que tuve, el relato. ¿Tú cómo crees que es la mejor forma de construir un relato? Si efectivamente crees que esto es así, de manipular un poco el lenguaje, de ir jugando entre lo extremo y lo más general, o lo que pueda suavizar un poco más el mensaje. Me parece que siempre la respuesta es un mix. Creo que lograr un mix ganador es el reto, pero la respuesta es generar un mix. Te voy a decir algo, lo he escuchado en diferentes espacios, al último que se lo escuché y por eso lo voy a citar, es a Daniel Iboscus, y Daniel señala que cuando le hablas a todos, no le hablas a nadie. Y eso es lo que pasa, ¿no? Hay veces que somos tan correctamente políticos que damos un mensaje extremadamente genérico, en donde alcanzamos a más personas, porque un cachito del mensaje te debió haber tocado, claro. El problema está que la atención de las personas la perdimos en el segundo 7 y la parte que le tocaba a David fue en el segundo 23. Olvídate. Cuando le hablamos a todos, no le hablamos a nadie. Por eso es que debemos también de incitar a nuestras candidatas y nuestros candidatos a que no todo el tiempo sean políticamente correctos, a que tomen una posición real ante algo, a que señalen las situaciones existentes, a que no se callen, porque al final del día, cuando nosotros tenemos este mix, en donde a veces hablo un poco genérico, pero también no me voy a perder de vista que debo señalar los errores que están mal, sabemos que las personas pueden quedarse más tiempo con nosotros, a ver si cierra ahorita con algo fuerte, porque
Yo lo he escuchado que luego señala, ¿no? Cosas muy, muy duras o habla con un lenguaje muy coloquial. De repente nosotros también, yo cuando te decía que sobreanalizamos es el discurso, oye, aquí no, este punto y coma, creo que no debe de ir, alza más la voz, sube más la voz, perdón, regresemos y, claro, pero si nosotros no probamos en las personas que van a recibir, no sabemos a quién le están hablando, olvídate. Puedo tener un discurso perfecto para mí. Puedo manipular el mensaje y el lenguaje de una forma magistral para mí. La situación es que a quien le va a llegar el mensaje, le está llegando, lo está apropiando, está haciendo match. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de estar hablando ante una cámara, pues sabemos que lo que estamos diciendo va a llegarle al de enfrente. El gran problema es, como lo tengo yo en este momento, no poder estar viendo a las personas que nos están viendo o a ti de manera directa si te hace sentido o no, o cuál es tu reacción eh, física ante lo que yo estoy diciendo, ¿no? Oye, sí, no estoy en desacuerdo. De repente, el hecho de no poder hacer eso no nos permite adecuar. Cuando nosotros tenemos un documento realmente muy estructurado, con las partes que debe llevar un discurso, porque estoy de acuerdo que las debe de llevar, pero nosotros lo probamos en corto, no hacemos las pruebas que te menciono, y el día que está, la persona no tiene la capacidad de improvisar o de hacer alguna acción para llevar a cabo la atención sobre sí, tenemos problemas. Y nuevamente viene la gran e imperiosa necesidad de hacer media training con nuestras candidatas y nuestros candidatos. Así que me parece que mi respuesta es muy ambigua, lo siento mucho, pero sí creo que debe de ser un mix. ¿Y cómo te lo va a dar el mix? Midiendo, todo el tiempo midiendo, sabiendo qué es lo que las personas tienen. Y para esto tendrás una serie de herramientas pues enorme, ¿no? El escucho social es y nos puede servir muchísimo, pero también que las personas estén ahí y vean qué reaccionan después de un meeting, después de un discurso, que las personas nos estén diciendo qué es lo que piensan de lo que dijimos, si recuerdan cuáles son nuestras propuestas. Nos tocó trabajar una campaña presidencial en Guatemala y de repente el candidato se convirtió en el candidato de las promesas, les decía yo. Eh, Así quisieron manejarlo, no hubo oportunidad de hacer un cambio, pero yo les decía, ojo, cuando tú ya no recuerdas qué es lo que prometió, de nada sirve que tengas buenas propuestas o promesas de campaña si la gente no las va a recordar. Por eso es tan importante precisamente en los mensajes ser claros, ser concisos y utilizar 3 pilares, 4 pilares máximos de comunicación donde siempre te retrotraigas y digas, recuérdense que lo importante es la seguridad. Sin embargo, uno de los programas será capacitar mejor a nuestros policías, colocar cámaras, pero todo es por tu seguridad, la seguridad de tu familia, la seguridad de tus personas. Seguridad, seguridad, seguridad. Con 1000 propuestas, pero lo que te debes de llevar es seguridad. Para que cuando les preguntes, David, ¿cuál es la campaña o de qué ha hablado Augusto en su campaña política? De seguridad, de educación y de empleo. No le pongas nombres tan rimbombantes, porque al final del día, en los países latinoamericanos, las personas que más votan y las personas que hay mayor en cantidad son las personas que tienen menos nivel educativo. Ahí nuevamente viene a retomar de gran importancia los análisis que te decía yo, prospectivos de voto, pero también de rentabilidad electoral. Si nosotros sabemos a quién le estamos hablando, a mayor detalle, pudiera ser sección por sección, casilla por casilla, zona por zona, y sabemos que en esa zona específica la educación máxima en general es secundaria, o sí, nivel secundario, nivel básico de educación, mi discurso tiene que bajarse. Mi discurso no puede ser el mismo. Las necesidades definitivamente no son las mismas. Entonces, si sabemos a qué edades le hablamos, a qué población, qué tipo de estudio, qué necesidades requieren, lo podemos hacer. Por último, nada más para cerrar esta situación, el mensaje que puede ser esos 3 pilares que acabamos de señalar, muy, muy básicos, se van a contar y se van a decir de una forma diferente en cada espacio.
Si tú visitas, no sé, los horarios educativos en el Perú o en El Salvador, pero te puedo decir que en México los chicos que están en educación básica, kinder o sí, kindergarten, preescolar, primaria, asisten de 8 de la mañana a 12:30 en un promedio, 11:30 los de kinder posiblemente. Y si tú vas a hacer campaña de territorio en las colonias populares, llamémoslas de esta forma, eh, a las 11, entre 11 y 1, es muy difícil que encuentres a las madres en las casas, porque salen a recoger a los pequeños. Y si vas a hacer campaña afuera de las escuelas, ya sabes que son madres de familia, que son amas de casa, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus preocupaciones. Es decir, hagamos mayor énfasis en seguridad, hagamos mejor énfasis en empleo, ¿no? Y a lo mejor la educación es importante, pero dejémosla al final. Ahí es la forma en la que tú vas a tener que ir adaptando el mensaje y la forma en la que vas a hablar a cada una de las personas, siempre con base en datos. Y esto te lo dará tener estudios de todo tipo, validados con una metodología sólida y obviamente hacer un buen análisis y buen manejo de la información. Algo para ir combinando, Augusto, muy interesante lo que me has mencionado. 5 herramientas básicas que tú creas que debe usar todo consultor político en su día a día para campañas electorales. Mira, la verdad es que yo te podría vender toda la metodología que nosotros utilizamos Ujú. y me gastaría las 5, pero lo que sí te voy a decir de una forma muy resumida es estudios, estudios de investigación. Tienes que saber a quién le vas a hablar. ¿Cómo lo vas a obtener? No sé, en los diferentes países le llaman de otras formas, pero insisto, estudios de rentabilidad electoral, es decir, saber de qué tipo es tu ciudadanía, dónde está el electorado, qué, qué les duele, que saber a quién le vas a hablar. Hay que saber qué piensan de ti, es decir, cuál es lo que perciben de ti. Por ende, puedes utilizar encuestas, puedes utilizar estudios neuro, ¿no? Con base tecnológica, puedes utilizar escucha social y de hecho, mientras más estudios hagas y tengas, tus decisiones van a tener mejores herramientas con que contrastarlas y con eso precisamente poder hacer. Ahora, estudios de semiótica sumamente importantes, no las podemos dejar. Un excelente media training es fundamental. Hacer mediciones de encuestas digitales por teléfono y cara a cara son fundamentales. Estudios demoscópicos en cualquiera de sus modalidades son muy, muy necesarias. Bueno, ahí ya van 5 herramientas, pero me parece que lo más importante es que entendamos que sin datos no puede haber una estrategia de cualquier tipo. Obviamente, sin estrategia general, las estrategias independientes de territorio, de aire y de digital van a estar faltas de, porque no va a haber algo que las guíe de manera directa. Pero la estrategia que solo se basa en ocurrencias no es estrategia. Y para terminar una experiencia que nos puedas contar, un poco anecdótica en alguna campaña, en estos 20 años me imagino que debes tener varias, pero una. Sí, te voy a contar una muy rápida. De hecho, aprovecho, este comercial no se lo sabía David, pero me la puso votando. Aquí está el anecdotario político, el volumen número 3 del anecdotario político de ICODI, la Asociación de Consultores Políticos Digitales, que un servidor tiene en este momento la fortuna de decidir. Muéstrame la portada de Es el nuevo. tercer volumen. Me Claro, con muestra la mucho gusto. portada. Es un hombre de espaldas, ¿no? Sin nada, Es correcto, desnudo y está Bueno, expuesto ante las personas porque pues obviamente cuéntame eso. es lo que le sucede a nuestros candidatos, ¿no? Es Mm, lo que le sucede a nuestros candidatos. Al final del día se exponen a que las personas los vean tal y como son. ok. Se exponen a que sus familias sean vistas tal y como son, ¿no? Pero déjame que te platique la anécdota que Oh, precisamente te quisiera yo contar. En este volumen viene.
Hizo una anécdota muy interesante, es de una señorita, bueno, la esposa de un personaje político que en el 2017 en México fue por primera vez y en Veracruz el primer intento de hacer campañas en paridad. Y entonces, para ese municipio, donde el personaje político varón era el personaje ideal, que se tenía previsto que podía ganar sin problema la elección, pues no pudo participar porque en ese municipio tocaba que fuera mujer. Después de mucha lucha al interior de los partidos y las coaliciones, logró imponer a su esposa como candidata. Y entonces me hablan y me mandan a traer faltando 3 días para que comenzara el proceso electoral. Y me dicen, aquí está tu candidato. Ah, muy bien, muchas gracias. Junta. Y cuando empiezo a analizar, ella no hablaba en público, ella nunca había participado en política, ella era una ama de casa, no era una política, era una persona poco conocida en el municipio y quien la conocía era la esposa de. Y bueno, pues si es lo que había que sacarlo. No teníamos ni fotografías, imagínate, para hacer campaña, no había fotografía, nada más con eso te digo todo. Bueno, en esos 3 días ideamos y diseñamos absolutamente todo, mandamos a hacer las mediciones y aparecía que traíamos 22 puntos abajo. Una tarea titánica que en 60 días de trabajo arduo y continuo la preparamos muchísimo. Ella se dejó guiar impresionantemente. Solo una vez, solo un día me botó la toalla y me corrió de su casa. Me dijo, no, ya me tienes harta. Pero al siguiente día, desde las 5 de la mañana, empezamos a trabajar nuevamente. Trabajamos tan bien, tan fuerte, tuvimos muchas complicaciones económicas, de recurso, no nada más económico, sino de recurso humano. Eh, y la persona que lideraba la elección había trabajado durante 3 años y había invertido muchísimos millones de pesos para poderse colocar. Para no hacerte el cuento más largo, terminamos perdiendo la elección por 227 votos, una nada, una nada, y desafortunadamente íbamos tan fuerte que hubo un atentado en contra de nosotros. La bala entró por la parte de atrás del medallón de la camioneta, donde durante el proceso de veda electoral estábamos realizando algunas acciones, algunas visitas. La bala pasa del medallón e impacta ligeramente al costado de una señorita que iba de copiloto en ese momento. La bala logra romper ligeramente, todo lo que te digo de verdad es muy ligero, fue un rozón, pero impactó entre la esguirla y el cráneo fracturado hacia adentro. Tuvieron que operar a la chica. A mí me tuvieron escondido 2 días y medio, 3 en un sótano. Fue una situación muy alarmante ya los últimos días y el día de la elección yo no pude estar presente y ahí se fueron los 227 votos, pero es una elección que realmente me dejó a mí mucho aprendizaje y precisamente desde ahí yo siempre cierro todas mis participaciones de charlas, conferencias, etcétera, con una frase que es: me podrás ver ganar o aprender, pero nunca me verás perder. Y al final del día, cuando los resultados no están de tu lado, cuando los resultados no son los que tú esperas, debes de terminar aprendiendo de eso. Y a mí fue una elección que perdí por 227 votos. Fue la primera elección que perdía yo, haber diseñado, haber trabajado, haber hecho todo. De hecho, la fotografía de esa elección también fue mía. Ha resultado premiada en algunos espacios, pero me dejó una enseñanza bárbara en muchos sentidos, ¿no? Entonces, es una de las anécdotas que pueden encontrar en este volumen 3. Y como estas, muchas otras anécdotas de otras personas de otras partes de todo el continente que son parte de la asociación ICODI y que nos van compartiendo en estos 3 volúmenes que ya llevamos de este anecdotario, esas cosas que no se cuentan en campaña, esas cosas que suceden, esas situaciones que algunas veces son chuscas, algunas son dramáticas, algunas tienen un poco de ambas cosas. Esta ha sido de película, Augusto, pero bueno, ¿qué tal la anécdota? Fuerte, la verdad. Bueno, Augusto, gracias nuevamente, te digo, por darme este espacio, por tu amabilidad,
por ser tan abierto y transparente con los conocimientos que has mostrado. Hemos transitado mucho y poco a la vez porque podríamos quedarnos conversando la verdad de largo, pero para efectos del YouTube, eh, entre 40 minutos y una hora es lo que se coloca en la Claro, página, ¿no? Pero te comprometo para una segunda parte, porque hagámoslo. faltó mucho, faltó hablar del tema de anuncios, faltó hablar de la inteligencia artificial para discursos o para medir gráficas. Faltó, la verdad, mucho. Faltó, la verdad, mucho por comenzar, pero te comprometo, gracias por aceptar. Lo Ahora, hacemos con mucho gusto y faltaron como 20 años más. sí. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por considerarme y obviamente un abrazo a las personas que nos están viendo y que nos estarán viendo porque esa es la gran ventaja también de los espacios digitales, ¿no? Que una vez que está colgada la información, la pueden compartir, apoyen precisamente esta plataforma, apoyen a esta agencia y denle compartir a la información, compártala con alguna persona que sepan que le va a ser de interés y ¿saben qué? Compártala, compártala y no dejen de compartir. Muchísimas gracias, David.